buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Coincidiendo con la reciente celebración del Día de los Difuntos, y siendo un tema muchas veces preguntado en el canal, por estas dos razones es que en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas nos ha parecido oportuno dar una enseñanza hoy sobre este tema doctrinal, técnico y apologético. ¿Dónde van los que mueren? O ¿dónde están los muertos? Cada cementerio es un gran grito de reflexión a la humanidad y en la mayoría de las lápidas y en los panteones suele haber una inscripción que dice RIP o DEP, siglas que siempre vemos asociadas al tema funerario. Esas tres letras en las tumbas son la abreviatura de un epitafio en latín, Requiescat in pace, que significa descanse en paz. Pero por mucho epitafio que haya en las lápidas de las tumbas, nadie descansará en paz en la eternidad si antes de morir no ha hecho la paz con Dios por medio del Evangelio de la paz. El Evangelio es lo que da paz para morir en paz y luego tener paz eterna. Así que dividiremos el programa de hoy en dos partes para su mejor comprensión. En la primera parte hablaremos a dónde van al morir los malos, los impíos, los inconversos, los perdidos y las personas no salvas de todas las generaciones. Y en la segunda parte hablaremos a dónde van los convertidos, los salvos o los justos al morir. En cuanto a los niños y a los abortados, no lo tocaremos hoy porque ya tenemos un programa específico del tema en el canal que le dejamos abajo en la descripción del vídeo. Así que entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte. ¿Dónde van los malos, los inconversos, los perdidos, los paganos, los prediluvianos, los precolombinos, las tribus, los no convertidos, los impíos o como quiera llamarle? ¿Dónde van estos después de la muerte? ¿Dónde van? La Biblia dice que todos estos impíos, desde Caín hasta el último malo que muera hoy, todos van y están ahora en las prisiones de oscuridad en un lugar de llanto, tormento y crujir de dientes, donde están plenamente conscientes de dónde están y plenamente conscientes también de lo que aún les espera. Ese lugar es un lugar ya sin esperanza, estimado oyente, un lugar donde ya no hay salida, un lugar con una sensación terrible de saber que nunca jamás habrá cambio de su situación de perdidos. La Biblia muestra que es un lugar terrible, un lugar donde actualmente están yendo e irán todos los millones y millones de almas perversas, inconversas, rebeldes, de todas las religiones, todos los hombres morales, todos los que se creen buenas personas, absolutamente todas las sectas y religiones cristianas, todos los que erradamente han sido guiados a hacer la oración de fe, todos, a miles, cada día, entran actualmente en ese lugar oscuro, terrible, horrible, de tormento y conciencia, esperando el día del juicio final, para recibir el nivel de castigo definitivo según hayan sido sus obras malas hechas en la tierra. El tema es para temblar, estimado oyente. Es difícil hacer este tema, estimado oyente. Sinceramente se lo digo por el impacto que produce, pero es muy necesario enseñarlo porque todos tenemos la muerte asegurada. Por eso no solo estamos aquí para dar una descripción informativa del tema, sino a la vez ser una alarma de parte de Dios para usted y hacerle reflexionar y prepararle para cuando usted tenga que morir. Entonces, si al momento de la muerte
una persona se encuentra sin el pasaporte del evangelio jurídico, o sea, sin conversión bíblica, esa persona irá directamente a este lugar de prisiones de tormento, oscuridad, terror, horror y dolor en espera del siguiente lugar, el lago de fuego eterno. Es decir, tan pronto una persona muere, Dios le examina a ver si se ha convertido por medio del evangelio jurídico, y si no tenía su pasaporte en regla, es decir, el evangelio, entonces Dios enviará a esa persona a la sala de espera, que es el lugar de cárcel, de oscuridad y tormento actual, donde estarán ahí las almas mientras no llega el día del juicio final. En este lugar actual, una cárcel, una prisión de oscuridad, están también ahora la mayoría de los ángeles malos que no han sido sueltos por la tierra, como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Los ángeles que pecaron fueron arrojados al Hades, donde Dios los entregó a prisiones de oscuridad, reservados ahí para el día del juicio. Y en ese lugar están también las almas de las personas inconversas. Almas y demonios están actualmente todos en esas prisiones de oscuridad, en tormento, conviviendo juntos en agonía, en espera ambos del día del juicio final. El tema es para temblar. Ahora, después de este lugar de prisiones de oscuridad, vendrá a continuación un día, el día del juicio final del gran trono blanco que habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Esas almas perdidas, entonces, serán sacadas de estas actuales prisiones y serán llevadas ante el gran trono blanco de Dios, donde serán analizadas las obras que hicieron en la tierra. Ahí se les dará el nivel de castigo definitivo que corresponde, y también se les dará un cuerpo nuevo para ser destinados al lago de fuego, tormento y dolor eterno con un cuerpo, por haberse rebelado contra Dios, por no haber buscado a Dios, por no haberse convertido a Dios, o por no haber recibido el evangelio jurídico de Dios. Todos esos impíos serán lanzados después del juicio de Dios a un lago de fuego y azufre, donde sufrirán el castigo eterno en cuerpo y alma por los siglos de los siglos. El tema es para temblar. La Biblia habla así de duro y terrible, estimado oyente, para impactar y para estremecer al alma más indiferente. Así que reaccione, porque el lugar que describe la Biblia es terrible y horrible, y muy terrible debe ser ese lugar, porque si Dios envió nada menos que a su Hijo para evitar que el hombre vaya allí, y si Dios tiene tanta paciencia en años con el hombre, entonces todo eso demuestra lo terrible, horrible y temible que debe ser ese lugar donde Dios no quiere que el hombre vaya. Pero si el hombre usa su libre albedrío para escapar de ahí por medio del Evangelio. El día del juicio final, el día del gran trono blanco de Apocalipsis, es solo para los perdidos, no es un juicio para los salvos. Y, evidentemente, no será lo mismo el castigo que recibe una persona perdida y moral que el castigo de una persona perdida y perversa. Ambos son perdidos por no haber tenido el Evangelio en su vida, pero recibirán diferente nivel de castigo por justicia y porque Dios es un Dios justo. Él castigará de forma diferente a los hombres malos según la maldad hecha en la tierra, aunque hayan sido morales y buenas personas. La moralidad y ser buena persona ante los hombres no salva a nadie ante Dios, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Por lo tanto, con tan solo un pecado de pensamiento, ya son merecedores de la justicia divina. Las sectas y religiones que enseñan a ser buenas personas a las congregaciones están engañando a la gente. Lo que deben enseñarles no es moralidad bíblica, sino enseñarles el evangelio jurídico para salvarse de este lugar terrible, como hacemos constantemente en el Ministerio Tinajas. Eso es lo que nos diferencia a nosotros con la mayoría de iglesias de hoy, por no decir todas, y los canales de la red. Nosotros no moralizamos a la gente, estimado oyente. No pretendemos quedar bien delante de la gente. Nosotros le mostramos la verdad radical y el evangelio jurídico eternal. Los necios adventistas dicen que no puede haber un castigo consciente y eterno porque Dios es amor. Pero se olvidan estos herejes de que Dios es también un juez justo
y debe aplicar su justicia sobre todo hombre delincuente. Sería una injusticia no castigar conscientemente las injusticias de los hombres. Sería muy fácil que la eternidad fuera inconsciente. Eso es precisamente lo que quieren todos los perversos pecadores, que no haya dolor consciente y eterno por causa de sus pecados. Todo el mundo escapa del dolor, estimado oyente, y esta secta se ha inventado esa doctrina de que los malos quedarán sin dolor, quedarán inconscientes, y dicen esto para ganar adeptos, pero esa idea de la inconsciencia es falsa. Por eso los adventistas son una secta perversa, porque promueve el pecado y luego la inconsciencia eterna. De hecho, esto de evadir la culpa y el dolor es lo que busca, por ejemplo, el que bebe o se droga. En la eternidad no hay evasión de la culpa, estimado oyente, sino dolor del alma y del cuerpo por toda la eternidad para los inconversos por los siglos de los siglos. Lo segundo que los adventistas dicen es que no hay ningún cuerpo que aguante el fuego. Pero lo que no entienden estos necios es que Dios tiene suficiente ingenio y poder para diseñar un cuerpo capaz de soportar el fuego eterno, de la misma manera que un orfebre aquí en la tierra diseña una vasija, instrumentos o herramientas capaces de resistir el fuego sin deformarse. De la misma manera sucede con Dios. Diseñará un cuerpo preparado para el impío, para que sufra en la eternidad en el fuego eterno. Por lo tanto, toda persona que esté en una iglesia adventista, cuando muera, precisamente vivirá todo lo contrario a lo que le enseñaron en su iglesia. Todo adventista vivirá el castigo consciente y eterno. Jesús dijo: los injustos irán al castigo eterno. Mateo capítulo 25, versículo 46. El castigo infiere conciencia, y la duración, dice el Señor, es eterna. Por lo tanto, argumento adventista derribado. La Iglesia Católica se ha inventado el purgatorio para después de la muerte. Pero en la Biblia no se ve nunca nada del purgatorio. El purgatorio, dicen ellos, es un lugar de purificación previo al cielo, donde las almas purgan sus pecados, como dice el dogma católico romano en su constitución dogmática Lumen Gentium, capítulo 7, sección 49 y 50. Pero eso es un invento sin ninguna base bíblica. En realidad, el purgatorio es un gran negocio que fue inventado por la Iglesia Católica Romana, con el cual se ha levantado el imperio católico. Dice la doctrina católica: si usted paga dinero por un alma familiar que está en el purgatorio, entonces nosotros, la Iglesia Católica, inventándose una autoridad que no tienen, le sacamos antes de tiempo a las almas del purgatorio de su familia para que vayan más rápidamente al cielo. Todo un negocio, estimado oyente. Un invento rastrero, mezquino, atroz, vergonzoso, herético, blasfemo y antibíblico. Porque así es la Iglesia Católica, una secta gigante llena de doctrinas de demonios. La Inquisición asesina, el negocio del purgatorio y las perversiones de esa iglesia son los estigmas de lo que es esa falsa Iglesia católico romana. Por otro lado, tenemos las religiones orientales que se han inventado eso de la reencarnación después de la muerte. Una sucesión de varias vidas siguiendo un proceso evolutivo que no existe. O sea, millones de personas creyendo esta mentira. Y luego está la idea de los musulmanes, que creen en un falso paraíso machista con 7 mujeres después de la muerte. Una esperanza rastrera e inmoral. Y así podríamos seguir con la lista de lo que piensa cada secta y cada religión del mundo en cuanto a lo que sucede después de la muerte. Otros incluso no tienen muy claro qué es lo que pasa después de la muerte. El tema para ellos es más bien como una cosa difusa. Pero solo en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos la verdad de este tema de dónde van los muertos al morir. Por eso estamos aquí hoy para enseñar la verdad de este tema técnico doctrinal. Bien, hasta aquí sintéticamente con las 2 etapas del destino de los inconversos. Primero,
las prisiones de oscuridad y tormento del alma. Luego viene el juicio final de sus obras. Y en la segunda etapa, luego del juicio final, son destinados al lago de fuego con tormento del alma y del cuerpo. Así que escape de ahí, estimado oyente. Solo de decir esto ya estremece. No queremos ser fríos simplemente enseñando hoy el orden y los lugares bíblicos que hay después de la muerte. No. Queremos también aprovechar este mensaje para estremecer su conciencia, para despertar su razonamiento y activar su libre albedrío para que usted reaccione y busque el perdón de sus pecados por medio del Evangelio. Porque si muere sin sus pecados correctamente perdonados, usted experimentará esos dos lugares terribles que hemos nombrado. Esto no es sensacionalismo, estimado oyente, ni alarmismo. No. Esto es realismo y radicalidad bíblica. Ahora, cuando tocamos estos temas de la muerte en el canal, siempre aprovechamos para decir una palabra de advertencia para aquellos que piensan en suicidarse o incluso lo han intentado, pero afortunadamente han fallado. Cada poco tiempo hablamos del suicidio porque es una realidad latente social que llega muchas veces a la consejería del ministerio y por eso hoy procede volver a tocar el tema del suicidio. Hemos constatado también que lo que otras veces hemos enseñado en el canal sobre el suicidio ha ayudado a personas a no suicidarse. Así que aquí estamos nuevamente con el tema. Punto número 1. Lo que mueve a una persona a suicidarse son los pensamientos engañosos que se mueven en su mente por causa de la depresión de alguna circunstancia en su vida. Así que, si contraargumentamos esos pensamientos errados y lo hacemos razonar, habremos entonces conseguido librar un alma del castigo eterno al impedir que se suicide. Punto número 2. Los que se suicidan van a hacerle compañía a Judas, el hijo de la perdición, dicho por el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículo 12. Judas es el religioso suicida por excelencia que también creía en Jesús. Por eso, todos los calvinistas defensores del suicidio que se han suicidado están ahora con Judas en la prisión de oscuridad y tormento por creer la mentira de esta secta que dice que, si alguno ha creído en Jesús y se suicida, se va al cielo. Menuda doctrina de demonios. Alguien tiene que denunciar esta mentira calvinista. La red está plagada de vídeos donde se puede ver a estos perversos calvinistas hacer apología del suicidio. Deberían estar en la cárcel por enseñar esta doctrina delictiva y de hecho todos los calvinistas que enseñan esta herejía irán a acompañar a Judas por enseñar esta falsa doctrina del suicidio. Punto número 3. Toda persona que nos escucha, que ha pensado o está pensando en quitarse la vida, debe empezar por quitarse de la cabeza que si se suicida, pasará a un lugar mejor o que se acabarán los problemas. Al contrario, estimado oyente, su vida será infinitamente peor en dolor y angustia por haber pecado contra la vida. La vida no es suya. La vida es de Dios, el autor de la vida. Él da la vida y solo Él la quita. El homicida o el suicida, ambos experimentarán el juicio de Dios. Punto número 4. Si usted se suicida, allá, detrás de la muerte, cuando se dé cuenta que fue un grandísimo error y ver que está en un lugar de tormento consciente y eterno, ahí ya no podrá volver a suicidarse, porque el alma es inmortal y allí ya no tiene cuerpo, así que su alma será torturada por toda la eternidad. Punto número 5. El suicidio es egoísmo, es autocompasión y creerse alguien, es querer llamar la atención de otros, es creerse que es dueño de la vida y como necio perjudicará su existencia infinitamente más. Con el suicidio, usted se cree muy libre y dueño, pero en realidad es un necio y es un esclavo de su ego. Y punto número 6,
el intento de suicidio o el que ya se ha suicidado, eso solo se produce en una persona no convertida, o sea, en un perdido, en uno que no es cristiano. El que se suicida es un perdido que el enemigo le ha engañado aprovechándose de su depresión. El enemigo le habla a la persona con una voz interna y constante para que se quite la vida. Así que, si alguien escucha esa voz interna y se suicida, es evidente que esa persona es víctima del enemigo. Normalmente, cuando hablamos del suicida, somos compasivos, pero hoy no. Hoy somos contundentes buscando que las personas que han pensado o están pensando en el suicidio reflexionen. El suicida es necio y es un perdido. Así como Dios será implacable con él tan pronto se suicide, así también nosotros somos implacables en el día de hoy con el que piensa suicidarse. En la consejería pastoral, toda persona que nos ha contado su caso de intento de suicidio, en el 100% de los casos, fíjese bien lo que le digo, el 100% de los casos, esas personas nos han dicho que han oído una voz interna que le dice: suicídate, no vale la pena vivir, quítate la vida, y frases similares a estas. Por lo tanto, la depresión en una persona, causada por algún problema que no ha enfrentado correctamente ni bíblicamente, es lo que usa el enemigo para hacer suicidar a la gente. Esa es la cadena de eslabones. Primero surge un problema en la vida de la persona. Luego la persona no sabe enfrentar el problema porque no se ha convertido. Entonces el enemigo se aprovecha de esta circunstancia de depresión, le habla con una voz interna a la persona escucha esa voz interna y luego, en la mayoría de casos, intenta el suicidio, que a su vez muchas veces termina en tragedia. Para bloquear estos eslabones de la cadena, la persona necesita un consejo pastoral, necesita razonar y ser bíblico, como lo que estamos haciendo en el día de hoy. Por eso decimos que el suicidio o el intento de suicidio solo lo hace un perdido. El convertido no se quita nunca la vida. No hay ni un solo caso en la Biblia de un convertido que se haya quitado la vida. En todo caso, el convertido, aún con problemas graves, hace como Job en el Antiguo Testamento o hace como Pablo en el Nuevo Testamento. Pide a Dios que le quite la vida. Pero ellos no se quitaron la vida. Ellos soportaron hasta el final la prueba porque eran convertidos. El intento de suicidio es la evidencia más clara de que una persona no es cristiana sino pagana, porque solo los paganos se suicidan, solo los religiosos como Judas se suicidan. Pero, el verdadero convertido ni se le ocurre obedecer la voz del enemigo para suicidarse. Bien, hasta aquí con la primera parte del mensaje, el lugar de los muertos inconversos y el tema del suicidio. Bien, pasemos ahora a la segunda parte del mensaje. Hablaremos ahora de ¿dónde van los convertidos, los salvos, los verdaderos cristianos? ¿Dónde van? Digamos que esta parte es algo más compleja, así que síganos con atención, por favor. La parte de los salvos tiene 3 lugares. Primer lugar, desde Adán hasta la muerte de Jesús, todos los convertidos de todas las generaciones se iban a un lugar hermoso llamado en la Biblia el paraíso, también llamado en la Biblia el seno de Abraham, o técnicamente hablando el Seol, el lugar de los muertos. El Seol tenía 2 partes: la zona de los justos, donde estaban todas las personas salvas de todas las generaciones, y la otra parte es la actual, la zona que dijimos antes, la zona terrible de los injustos que aún existe. Ahora, ¿por qué dijimos que los justos estaban y no dijimos que estaban en el cielo? Bueno, la razón de esta doble pregunta es puramente teológica, porque tanto el método judío de la expiación de animales como las 2 condiciones universales de la conciencia y el razonamiento son métodos limitados e imperfectos para entrar al cielo. Solo son suficientes para salvarse, pero no eran suficientes para entrar al cielo. Por eso Dios diseñó un lugar previo al cielo, que era
el paraíso o el seno de Abraham, porque los sacrificios de los animales, la Biblia dice que eran sacrificios limitados e imperfectos. Por lo tanto, los justos, los creyentes del Antiguo Testamento, solo les servía para salvarse, pero no podían entrar aún al cielo porque el cielo es un lugar perfecto al cual no se entra con algo limitado y repetitivo como era el sacrificio de animales por los pecados. Por eso Dios diseñó ese lugar intermedio y hermoso, transitorio para los salvos, llamado el paraíso, el Seol o el seno de Abraham. 3 nombres para el mismo lugar, en espera de que se produjera el sacrificio perfecto de Cristo. Sacrificio perfecto que ellos habían creído que un día llegaría. Y ese día llegó con la muerte del Cordero perfecto en la cruz. Por eso, cuando Jesús murió, inmediatamente Él fue al paraíso, o sea, el seno de Abraham, o sea, el Seol, al lugar de los muertos. Y allí cuando llegó, anunció a los salvos que por fin ya se había consumado el sacrificio perfecto que ellos habían estado esperando por los siglos. Entonces, el Señor Jesús toma a todos esos justos salvos y los envía al cielo, que es donde actualmente están. Por eso el paraíso, el seno de Abraham, el Seol con sus justos, ya no existe. Ahora, todas esas personas justas y salvas de los siglos pasados, desde Adán, han sido llevados al cielo, donde están allí esperando la instalación del reino de los cielos. Así que, con esto dicho, del paraíso, el seno de Abraham y el Seol, que era el lugar de los salvos, ahora tenemos que hablar del segundo lugar de los justos, el cielo, que es precisamente el lugar actual donde van ahora todos los convertidos por medio del Evangelio. Ahora ya no se va al paraíso, ni al seno de Abraham. Ahora todos los salvos van directamente al cielo sin cuerpo, en espera de la resurrección del cuerpo, para entrar un día al reino material de los cielos. Bien, hasta aquí con el segundo lugar para los salvos, el cielo. Pero ahora pasemos al tercer y definitivo lugar de los justos, de los convertidos, de los salvos. Ese lugar, a un futuro, es el reino de los cielos, donde los que ahora están en el cielo, más los que mueran convertidos actualmente, recibirán un día un cuerpo nuevo para entrar al reino material de los cielos. Reino del cual hemos hablado aquí recientemente en la serie de Apocalipsis capítulo 21 y en el vídeo que usted tiene en el canal Resurrección y Reino, que le recomendamos escuchar. Esta es la tercera etapa, el reino de los cielos que aún está por llegar, donde irán los justos. Por lo tanto, en conclusión, el lugar y estado de los justos, los salvos o los convertidos tiene 3 etapas. Primera etapa fue el paraíso seno de Abraham, el cual ya está vacío y no existe. La segunda etapa es el cielo, que es donde van actualmente todos los convertidos por medio del Evangelio, pero aún sin tener cuerpo. Y la tercera etapa será en el futuro, en el reino material de los cielos, con cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, habiendo dicho detalladamente todas estas partes técnicas que tanta curiosidad causa en la gente, lo verdaderamente importante, estimado oyente, no es saber dónde van o dónde están ahora los muertos, ni cuántas partes tiene la otra vida, no, sino que lo verdaderamente importante es saber y asegurarse cómo evitar el lugar de tormento y cómo se perdonan sus pecados para no ir a ese castigo y tormento eterno. Eso es lo verdaderamente importante, estimado oyente. Eso es lo que queremos enseñarle hoy. No ser sensacionalista como hacen los predicadores del día de hoy. Así que, para que usted pueda evitar el lugar de los impíos, o sea, la cárcel de oscuridad, tormento y horror, y para luego evitar el lago de fuego en cuerpo en la eternidad, para evitar estos lugares, usted necesita 2 H's. ¿Sí? ¿Ha oído bien? Usted necesita 2 H's. La primera H es humillarse ante Dios reconociendo los pecados y abandonándolos. La segunda H es honrar al Trino Dios
reconociendo la justicia caída sobre el Hijo y reconociendo que esa justicia caída sobre el Hijo produjo el desgarro de la familia divina por causa de sus delitos. Si usted no honra con su boca a Dios, reconociendo todo esto, ellos lo deshonrarán a usted lanzándolo al castigo eterno. Así que le invitamos, estimado oyente, a que se humille y honre al Trino Dios con estas dos H's. La primera H es que usted debe humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta los pecados más sobresalientes cometidos en su vida desde su juventud, y por otro lado, usted debe humillarse abandonando los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esta doble humillación, la Biblia lo llama arrepentimiento. La segunda H es que usted debe honrar a Dios, reconociendo que la justicia que usted merece recibir por sus injusticias, esa justicia la recibió un día el Señor Jesús en la cruz. Usted debe también honrar a Dios, reconociendo que, al caer esa justicia sobre el Hijo, la familia divina se partió en dos y se produjo en ellos un desgarro cruel de la unidad familiar eterna que ellos tenían. Y por último, usted debe honrar al Trino Dios, apropiándose de esa justicia caída sobre el Señor Jesús y agradeciendo a la familia divina que ellos se hayan desgarrado por usted. Cuando usted ejecuta estas dos H's, humillación ante Dios por sus pecados y honrar a Dios con su fe en esa justicia caída en la cruz, entonces usted tendrá una doble S, salvación segura. Por lo tanto, H más H es igual a S más S. Así que, al terminar, le invitamos, estimado oyente, como en cada programa, a que vaya a su habitación y allí, en sus rodillas, si su salud se lo permite, en su libre albedrío y en sus palabras, obedezca estas dos H's, estas dos condiciones para su salvación eterna y evitar así los lugares de castigo eterno. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo triple mensaje temático del día de hoy. El lugar de los muertos inconversos, el tema del suicidio y el lugar de los muertos salvos. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su impacto y su reflexión. Si tiene preguntas del tema o necesita ayuda, escríbanos. nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Quien les habla, el pastor Nicos Ricoy, expositor bíblico bautista del Ministerio Tinajas desde aquí en España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.